Bienvenidos a ¿Qué pasó ayer? El podcast favorito del abogado Agapito Regalado Contento. Estamos una semana más por acá en el episodio número 12+1 de ¿Qué pasó ayer? Y frente a mí, ya no está a mi lado, pero está frente a mí el sociólogo Michael Hidalgo. Sociólogo, ¿cómo está? Un gusto, amigo tío Miao, por saludarlo nuevamente un episodio más. Déjame estrecharle la mano de creador de contenido a creador de contenido. Perfecto, claro. De influencer a influencer. Esperamos influenciar a la gente en el hecho histórico de la ciudad, la provincia, y en esta ocasión ser líderes de opinión históricos. Que aporten. Claro que a veces nos pegamos unos viajesotes, pero la idea es buenos trips. Aportar, claro. Ajá. En esta ocasión, tratar de hablar de un tema que tal vez no lo enlazamos o no lo situamos de manera paralela junto a la historia, como es el derecho. Pero aquí vamos a hacer, porque aquí somos nosotros así. Claro. Tratamos de juntar esas situaciones. Y vamos a hablar de historia del derecho con dos invitadas maravillosas que tenemos a nuestro lado, referente a aquello. Porque nosotros no somos abogados, entonces no podemos hablar de aquello y tenemos que invitar a alguien que de verdad sepa, ¿no? 3 profesiones que yo conozco así de entre todos mis amigos: artista frustrado, enfermera y abogado. Son los que más hay por acá. Quiero darle la bienvenida a nuestras invitadas. La abogada Andrea León, presente, ¿cómo está? Hola, mi gente linda, buenos días, ¿cómo está? Levantar esos ánimos, aquí todo muy bien. Y también la doctora Karina Romero, ya conocida por muchos. Doctora, ¿cómo está? Buenos días, estamos bien, gracias a Dios. Con un bonito sol que ya mismo sale aquí en la ciudad de Machala. Y vuelta nos ponemos con la canción de Luis Miguel, ¿no, Mauri? Claro, pero, o sea, la gente no sabe que estamos en el día, ni siquiera sabe qué día estamos, pero podemos decir, igual nos van a ver sí o sí en la noche, o igual al día siguiente de que en realidad todos los días hay sol. Entonces claro. No van a saber qué día estamos. Sí, protéjanse sus caritas y sus pielecitas. Ayer estuvo tremendo, hermano. Horrible. Sí, ayer 34 la temperatura. Sí. Híjole. Y toda la tarde. Absolutamente toda la tarde. Hasta las 6 bajo, creo. Sí. Un poco. Porque la noche igual. Hoy, no sé si solo me pasa a mí, pero 7 de la noche parece que fueran 6 de la tarde. O bueno, 6 de la noche ya. No oscurece, o sea, a mí me pasa, tengo esa perspectiva, o creo que estoy llevando mal mi vida. Se está aclarando más tarde y oscureciendo más tarde también. Debe ser por el clima igual. Le hemos hecho mucho daño al planeta. Pero bueno, centrémonos en el tema. La primera pregunta que a mí me gustaría hacerles pues es ¿por qué decidieron ser abogadas? Empecemos, claro. Siempre hay una inspiración, ¿no? Perfecto. Bueno, yo decidí ser abogada creo que desde que tengo uso de razón. Parece que desde los 5 años. Siempre me incliné, o un poco antes, siempre me incliné por la abogacía, ¿no? Por la defensa de los derechos. A veces habían, pues, mis compañeritas eran a veces maltratadas por los papás. Entonces, yo tuve siempre un papá educador, ¿no? Mi papá era profesor. Siempre mi papá nos enseñaba, mi mamá también. Mi mamá, recuerdo que ella trabajaba, pues, cuidando niños, ¿no? Aquí en el INFA, no sé si muchos de ustedes recordarán el INFA. Sí, mi mamá trabajaba ahí y ella siempre cuidaba a los niñitos y decía, mira, les pegan las mamás. Entonces de ahí viene, ¿no? como una inclinación a la defensa de los menores, por ende yo me dedico más al derecho de familia. Bueno, y usted, abogada, ¿por qué decidió ser abogada? A mí me simpatiza mucho el lado humanista de la persona. Y ser abogado es tener un buen lado humanista, que muchas veces inclusive te toca ser hasta de psicóloga, ¿no? Mi primera carrera fue comunicación social, porque comienzo a hablar, hablo y no hay quien me calle. Pero en nuestra ciudad, comunicación social es una carrera que no tiene muchos ingresos. Y la abogacía, si no te llueve, te gotea. Ok. Entonces, va a parecer broma, que no es tan broma, pero siempre me gustaba ver esas abogadas que van con sus ternos, con sus documentos. Y como digo, no broma porque no es tan broma, pero me encantaba ver casos cerrados. Claro. Y siempre entonces fue un prototipo al que me gustaba seguir. Y mi situación económica de ese entonces, como yo me mencioné que estudié comunicación social, se me hizo muy difícil para seguir la carrera de abogacía porque estudié en una universidad particular. Pero después de intentar, después de 8 años de haber empezado a estudiar, logré culminar mi carrera. Se logró, porque esa fiesta de graduación debió haber estado vacancísima. Sí.
Viajemos en la 3 chiva días. histórica. Vámonos a la fiesta de graduación de abogado. Mira, nosotros tenemos una chiva histórica. En un episodio... Es mental la chiva, o sea, Ajá, es, sí. es una chiva turística, histórica y también viaja en el tiempo. Claro, lo que pasa es que en un episodio hablamos sobre los parques de la ciudad de Machala y el nombre y demás. Entonces de ahí en adelante nació la chiva histórica turística de la ciudad de Machala. Ahora vamos a subirnos a la chiva histórica turística del derecho. Claro. Entonces vamos a hablar un poquito de la historia del derecho. ¿Qué nos opinan ustedes o qué nos pueden aportar referente a historia del derecho? ¿Por qué, más allá del ámbito personal, por qué se da esta situación social? Que es lo que le mencionaba también a usted antes de cámaras, de que hay muchas personas que sí quieren ser abogados. Ustedes desde su inspiración, desde el punto humanista y demás, pues tienen esa silueta de querer ayudar y demás, ¿no? O esa perspectiva. Pero en la historia social, pongámoslo de esa manera, en el ámbito general, ¿por qué consideran ustedes de que existe tanta demanda al ámbito de ser abogados? ¿Cuál es esa perspectiva que ustedes más o menos mantienen a ese punto? De que necesitan o la gente quiere ser abogado. Claro, tanto de manera particular como en la universidad pública hay una gran ola de abogados que año a año se gradúan y que inclusive la ola es mucho más grande al inicio. O sea, todas las personas que, por ejemplo, estudian sociales en el colegio tienen la visión de querer ser abogados. ¿Cómo ven ustedes eso? Tal vez un poco de sobrepoblación de abogados o creen que igual el trabajo está ahí esperándolos. ¿Qué opinión les merece eso? ¿Cuál es la consideración desde el punto...? Porque tenemos dos perspectivas, una joven y también a una que tenía una trayectoria de experiencia alta, ¿no? En ese punto, ¿no? Claro, nos decía la doctora Karina que ella tiene 16 años de experiencia ejerciendo y acá Andrea tiene 3 años, claro. ejerciendo. Entonces, usted ha visto muchas cosas en la ciudad de Machala, ha visto muchos estudiantes, ha visto muchos nuevos profesionales que ya se jubilan. ¿Cómo usted ha percibido eso en esa demanda, claro, de querer seguir derecho? Bueno, tuve la oportunidad en el 2014 de ser incluso profesora en la UNMACH. Y observé, sí, es verdad, las aulas son llenas. Estamos hablando en ese tiempo de 60 estudiantes en una aula, ¿no? Yo di en la mañana y di en la noche y el aglomerado era igual. Entonces, pero también observé que habían muchos jóvenes que no tenían la inclinación para el derecho, sino que como no les quedó de otra, seguían derecho. Yo siempre digo que usted una carrera la tiene que seguir por vocación, para que en lo posterior el trabajo no le signifique un peso, ¿sí? Sino un aliciente diario. Pero muchos de ellos no tenían eso, muchos, ¿sí? De pronto ahí, en el pasar de los semestres, le cogieron cariño a la carrera porque no les quedaba de otra. Y eso es la mayoría que sucede. Es más, no se exige, por ejemplo, en la prueba del CENESID, muchos puntos para seguir derecho. Creo que con 800 pueden seguir derecho, cuando no debería ser así. No debería ser así. Por eso es el fracaso de los países o del país, hablemos enfáticamente del Ecuador, cuando los abogados van a la asamblea, ¿sí? Que no conocen toda la Constitución. ¿Es por qué? Porque son a veces obligados y de ahí cómo se les presenta la oportunidad política, ingresan, no es abogado. Si usted dice es abogado, vaya, va a legislar, conoce al menos la mayoría de las leyes. La ley es inmensa, uno no puede establecer o memorizar cada uno de los artículos constitucionales porque es extenso, ¿sí? Pero aquí viene la interpretación que usted le dé al derecho y usted tiene que estar preparado. Entonces yo considero que muchas de las veces se sigue derecho, muchos de los jóvenes están ahí porque no les quedó otra. Hay muchos frustrados que quieren ser médicos y no les ha quedado otra opción que ser abogados. Hay muchos que quisieron ser, por ejemplo, seguir una mecánica automotriz. Aquí no hay mecánica automotriz. Sí, hay muchos que quisieron de pronto ser arquitectos. Aquí no hay la facultad de arquitectura. ¿Sí? Entonces tenemos una serie de jóvenes frustrados, no solamente en derecho, en la mayoría de las carreras. ¿Sí? Entonces yo al menos considero eso. No todos los que están en el aula quieren ser abogados. La verdad es que sí. Por ejemplo, yo tengo un caso muy cercano de mi primo Leo.
él me contó que en su momento él quería estudiar medicina, sin embargo él es de un pueblito que se llama Rosa de Oro en Pasaje, y cuando vino a la ciudad se le hizo muy complicado el tema de la adquisición de libros y tal, se piden muchas cosas para un estudiante de medicina, entonces él decidió ir a estudiar Derecho en la noche. Él se graduó, ejerció por muchos años, pero él decía que no le llamaba tanto la atención y era un muy buen abogado, pero no tenía la vocación. Entonces él actualmente se dedica a trabajar en su finca, en su propia finca, compró un terreno, él está sacando cacao y cosas así. Y eso dice que también le apasiona y que en su momento pues le hubiera gustado estudiar otra cosa, pero no tenía los recursos. Y la abogacía era algo que estaba ahí, como dice Andrea, no moja pero gotea, porque de cierta forma la gente tiene eso en su cabeza de que por lo menos un casito, 2 casitos te van a venir. Y en mi caso también fue parecido, pero fue al revés que Andrea, porque yo primero estudié Derecho y luego me fui a la comunicación. Mira. Ah, mira, sí, o sea, simplemente al revés. Claro. Pero tienen la similitud ahí. Yo creo que también hay una demanda porque Derecho es una carrera que la puedes estudiar en línea y a distancia. Entonces han existido muchas universidades que la están ofertando. Carreras que no pueden ofertar como sería Ingeniería Civil, Medicina. Entonces creo que ese también es un factor para que existamos muchos abogados. De las tradicionales creo que es la más adaptable también, como profesión. Por ejemplo, medicina es complicado estudiarlo a distancia, ingeniería, como dice Andrea, pero abogacía, hay muchas universidades, creo que la gran mayoría la ofertan. Sí, pero como decía Karina, yo sí considero que para ser un buen abogado tiene que gustarte, porque lo que haces con pasión te va a salir muy bien. Claro. En realidad, también casi la mayoría de carreras en el ámbito social es muy fácil poderla llevar en línea, porque más allá de que exista una práctica debe haber teoría, interpretación y demás, entonces es bastante fácil. En la situación de la abogacía, yo creo que en todas las profesiones en sí, ¿no? O sea, ser profesor, comunicador, abogado, sociólogo y demás, debes tener ese ámbito de quererlo hacer, porque si uno no quiere hacerlo, lo va a hacer de mala gana. Doctora, ¿ha cambiado la forma de ser abogado desde hace 16 años a la actual o se mantiene o puede llegar a ser una carrera muy tradicional? No. Es evidente que ejercer la abogacía ha cambiado bastante. Antes nosotros, por ejemplo, nos sentíamos... yo creo que el abogado se embiste cuando está en los juzgados. Definitivamente. Ese es un valor que nosotros no le podemos quitar, ¿sí? Cuando usted tiene ese afán de ser abogado, ir a la corte es un privilegio. Estar ante un juez también, ¿sí? Porque usted hace uso de su oralidad, ¿sí? De su exposición. Y no es como tener a la persona en físico. Nada va a cambiar ahí, ¿sí? Porque si lo hacemos en línea, se puede ir la energía eléctrica y se le va el hilo de la idea. ¿Sí? Así de sencillo. El abogado no es más ni nada menos que la secuencia de una historia dentro del tribunal, cuando usted está ya en la audiencia. Usted está caracterizando o representando a su cliente, embestido de él, luchando un derecho de él a través suyo. Sí. Entonces es algo que usted lo puede hacer en presencia. Yo comentaba el otro día nomás con una abogada, qué pena le digo que no tengamos ya una corte, que es una lástima que ya no nos saludemos con los colegas, ¿sí? Que no conversemos sobre los casos ahí fuera de la corte o al interior o saliendo de una audiencia, porque no quiere decir que si vamos a la audiencia, Andrea y yo estamos en la misma audiencia, ella defiende a su cliente y yo nosotros seamos enemigas, jamás. Se discute dentro de la audiencia en derecho, sin faltarse el respeto. Eso es ejercer la profesión. Pero en ese punto yo creo que todo el mundo tiene su ego. Entonces si usted le gana un caso a una colega, puede que sea como, Karina, ¿por qué me dijo eso? No, yo pienso que siempre nosotros aprendemos. El abogado nunca pierde, jamás pierde. Porque si usted de pronto sabe que la jueza no va a dar en derecho, usted tiene que mediar. El abogado tiene que ser inteligente. Y tiene que también asesorar a su cliente. Aquí no vamos a ganar 100%. Aquí tenemos que mediar, aquí tenemos que deponer posiciones para llegar a un buen consenso. De eso se trata, el que termine el litigio entre esas partes. Porque si a usted lo buscan como abogado es para que solucione, no para que complique. Y a veces nosotros no entendemos eso.
Piensan que el abogado es para la pelea, para esto, y no es así. El abogado soluciona, el abogado no complica. Andrea, tú has vivido estos 3 últimos años, bueno, el tema de la pandemia, el tema de la crisis de seguridad, has vivido más tiempo conectada a través de Zoom, me imagino que se llevan a cabo las audiencias. Bueno, justamente cuando yo pude ya ejercer fue en tiempos de pandemia. Entonces, mi primera audiencia fue de manera telemática. Estabas en pantaloneta y Con saco. No, el secretario no se podía conectar. O sea, y después de media hora se dio la audiencia, que no debería ser así, pero como hablaba Karina, mediamos con la otra parte y no, después de media hora entonces se pasó a la audiencia. Pero sí es un tema muy difícil también estar de manera telemática, porque a mí me gustan más las audiencias presenciales. Pero desde que yo empecé me he adaptado pues a este estilo de audiencias, porque yo empecé así, a diferencia pues de mi compañera. Claro, que ya tiene esa añoranza de cómo eran antes las licitaciones y todo. Sí, es que en realidad, si ustedes se ponen, o sea, en mí, ¿sí? Es diferente. Yo tuve la suerte de estudiar en la Universidad Central y nosotros estudiamos 6 años. Ahí nosotros éramos licenciados en 4º año y era año, no era semestre. Y el 6º año y luego salíamos de doctores. Yo alcancé todavía a ser doctora, porque otros ya que vinieron posterior a los 2 años en los que yo me gradué ya fueron abogados. Pero usted estudia para la abogacía solo 5 años. Y nosotros estudiamos 1 año más y otro más para la tesis. O sea, estamos hablando de 7 años en total. ¿Ya? Entonces, yo tuve esa suerte y allá sí, en la central, habíamos hablado con el compañero, sí, que está aquí, habíamos hablado que en la Universidad Central como que los profesores se concentran más a dirigirlo a uno, ¿no? Yo tuve la satisfacción de tener buenos maestros y de ponerse ahí al frente y decirme hasta cómo teníamos que vocalizar, cómo teníamos que nosotros embestirnos del cliente para poder defenderlo y que el cliente quede complacido con nuestra defensa. Porque en el abogado está darle la seguridad al cliente. Si usted tiene un abogado seguro, su cliente va seguro, ¿sí? Si usted lo sabe asesorar con lealtad y verdad, el cliente sabe lo que va a pasar, ¿sí? Pero hay muchas de las ocasiones también que el cliente no es leal, ¿sí? Eso también, hay muchas de las ocasiones que no es leal y ahí viene el fracaso del proceso. Entonces son muchas cositas que de pronto yo aquí en la universidad no las he observado. ¿Sí? Mal está que lo diga, pero tengo que decir la verdad. Hay compañeros, hay colegas que salen a veces de la UDMACH, pero no salen totalmente investidos de abogados. Ahora la práctica, ¿cómo hace usted la práctica en línea? Practicar la abogacía es tan importante como leer. Claro. ¿Sí? Practicar. ¿Cómo hace usted una práctica en línea? ¿Cómo desarrollas la labia? ¿Cómo? Aquí, por ejemplo, no les dan oralidad jurídica. O debería haber una materia que se aproxime o que se acerque a eso. Claro, ya te mandan al campo laboral y anda, aprende allá. Así es. Entonces, lo que ellos tienen es mandar, por ejemplo, me parece enviar a los estudiantes, me parece que tienen una oficina gratuita ahí en la UDMACH, ¿ya? Pero no es lo mismo que el profesor sea el líder y le diga, ¿sabe qué? Vamos a ver ahorita una audiencia a la corte. Para que usted vea, hay un profesional que va a hacer una audiencia penal por asesinato, supongamos. Vamos para que vea cómo defiende. Entonces usted, dándose cuenta ahí en vivo, claro, ahora tiene que, los estudiantes y los que les gusta derecho ven los videos que hay aquí subidos en el Face, en el Google. Claro. Entonces ellos así se autoeducan. Claro, algunos tienen solo de referencia a Saul Goodman, al de Breaking Bad, nada más. Con eso se botan ellos. Al doctor Vanegas. Sí, entonces ellos han buscado su autoeducación, pero no es nada como tener al maestro. Claro que sí, eso es importantísimo. Ahora, a mí me gustaría preguntarles, y justamente parte de la idea de traerlas a las dos, es para analizar un poco, como en algún momento determinamos, el machaleño también es machista. Entonces, ¿cómo ha afectado en sus carreras profesionales el hecho de ser mujeres en una sociedad como la machaleña? Doctora. Bueno, al principio fue súper difícil. Yo ejerzo aquí en Machala desde el 2008, porque ahí me gradué, pero sin embargo ya ejercía sin título, ¿no? Varios años antes.
Y me acuerdo que fui a la policía, ¿no? Entonces lo miran a usted primero cómo está, ¿no? Es lo primero. Y de ahí, es abogada, le hacen esperar hasta que uno tiene que alzar la voz en el buen sentido o hacerse notar y decir, yo vengo por este caso de niñez. Yo inicié así, con casos de niñez. Entonces, y íbamos a la DINAPEN. Yo vengo por este caso. Entonces, se pasaba el uno, se pasaba el otro, Entonces, hay que imponerse. Hay que tener el carácter suficiente para imponerse sin faltar el respeto a la persona que está allá. Para que no nos falten, obviamente, el respeto a nosotros, ¿no? Porque hay que ir de respeto a respeto. Entonces, pasó un tiempo y ya después, cuando usted se hacía conocida, ahí ya le iban tomando en cuenta. Pero no fue que de una, y debe ser así, porque en la policía más hay hombres que mujeres todavía, ¿ya? Y los hombrecitos como que a veces se olvidan que el único medio de transporte que tienen somos nosotros. O si no, no estarían en la tierra. Entonces, ellos como que se olvidan de eso. ¿Sí? Hay unos, otros no. Otros son muy gentiles, muy amables, no importa cómo usted esté vestido, son demasiado gentiles, humanos diría yo, y saben hacer el servicio porque el policía es un servidor público, pero a veces se olvida de eso. Claro, tenemos el conflicto de ser nuevos y aparte Así de es. ser mujeres. ¿Cómo te ha tratado a ti la vida aquí en esta ciudad? Bueno, yo lo voy a hablar desde otro punto. Yo soy muy feminista, siempre que el derecho del menor, que a la mujer no la van a maltratar, pero en el ámbito laboral me ha tocado ser defensa técnica de la parte denunciada, y es algo que en tu trabajo no puedes decir no, porque para eso estudiaste. Entonces, la primera vez que a mí me tocó un caso de violencia y fue con la otra parte, entonces sí sentí como que esa parte que cuando tú empiezas, no, que por la justicia, que uno va a defender los derechos, salí sumamente mal de esa audiencia porque se dio al lugar lo que yo quería, pero en sí ese es el trabajo del abogado. Claro. Ese es el trabajo del abogado. Hay que ser profesional en ese ámbito. Cosas complicadas. Como, por ejemplo, tú estás jugando en un equipo de tus amores y te contrata el otro equipo y tienes que ir a jugar. Claro, tú que eres del otro equipo, pues te toca aguantar. O saber que tu cliente, el salario promedio de él es más de lo que se está demostrando dentro de la corte, porque todo es con prueba. Claro. Pero sabes que es más y que llegue pues al asunto. Por ejemplo, la doctora mencionó el hecho de que algunos clientes no son leales. ¿Cómo actúa, ustedes, cómo actúan ante ese punto de que no sea real todo lo que nos están contando? Yo creo que lo de la lealtad sí va mucho de la mano. Y les voy a comentar algo que me dio mi primer profesor de la universidad. Y nos dijo, alumnos, lo primero que ustedes tienen que aprender el día que ya ejerzan su profesión es aprender a cobrar. Porque ese es un tema también que yo, cuando empieza, uno va con toda la pasión a defender, voy a mediar, pero me pasó muchas veces que yo pedía mis honorarios, el 50%, y se ganaba y el cliente no aparecía nunca más. Aparece cuando ya te necesita nuevamente para un nuevo proceso, pero olvídate de los centavos que quedaron. Entonces yo sí creo que en esa parte también hay clientes que fallan mucho. Yo creo que en todas las profesiones al principio abusan de uno, pero como dice la doctora, llega el punto de que tú tienes que hacerte notar y tienes que alzar un poquito la voz y decir, hey, esto es lo que yo merezco, este es el trato que yo quiero y esto es lo que yo ofrezco. Entonces, poco a poco, pues me imagino que uno ya se va curtiendo, como se dice popularmente. Ahora, doctor, usted dice que desde el 2008 ejerce ya con su título. ¿Qué tal le pegó ese cambio de constitución, por ejemplo? O sea, a los ecuatorianos comunes sí nos afectó un poco porque eran temas diferentes, se había hecho algunos cambios, igual hasta la fecha actual se viven haciendo cambios de esa constitución, pero ¿cómo le afectó a usted cuando recién comenzó a ejercer? Bueno, yo creo que la Constitución es la ley sagrada que tenemos todos, ¿no? No encontré mucha afección, yo le cuento, porque nuestra Constitución en gran parte sí es garantista de los derechos, ¿ya? Entonces era fácil acoplarse. El problema es cómo uno hace valer esos derechos ante los jueces.
Ese es el problema que se presenta. ¿Sí? Por ejemplo, cuando nosotros presentamos una acción de protección, ¿ya? Ahora los jueces, la acción de protección, supuestamente dentro de la Constitución, es un derecho violentado, usted lo prueba y a favor. Pero luego los jueces dijeron que no, que primero se tiene que agotar todas las circunstancias, ¿sí? Los trámites administrativos internos, y después, teniendo solo una negativa de que no se puede resolver por allá, tiene que presentarla ante uno de los jueces competentes, ¿no? Todos los jueces son constitucionales, por cierto. Ya, entonces, es esa mala interpretación que hay sobre el derecho lo que hace difícil el libre ejercicio, ¿sí? Que no coordinamos, no tenemos una evaluación única de lo que en realidad es una acción de protección. Por ejemplo, hace poco leía, me parece que fue hace 2 semanas, que ya no va a ser necesario que se acuda a las instancias que yo dije para presentar una acción de protección. Y en realidad nunca ha sido necesario. La Constitución no dice eso. ¿Sí? Es la interpretación de los jueces, que no sé quién dio esa idea, que lo ha hecho así. Y así se han violentado muchos derechos, por ejemplo. Pero no es porque las constituciones están mal, es porque no hay una buena interpretación jurídica. Esa es una. Otra, por ejemplo, cuando usted va a una acción de protección, supongamos, de un personaje que ha trabajado en un ente público, usted con lo primero que se encuentra es con el procurador en contra. Cuando tampoco debe ser así, eso es lo que no coordina, porque ¿cómo es? El Procurador General del Estado protege derechos y en contra de un derecho que él sabe que es justo. Entonces yo pienso que no siempre, y esa negativa no se ha cambiado, siempre se opone, siempre. Yo no he visto un procurador general, representado del Procurador General, que venga y diga, sí, está en derecho. Nunca. Cuando en realidad esa no es su función, ¿no? Pero siempre dicen, no, se niega. Nunca dan a favor. No sé si a usted le habrá pasado algo a favor. Sí, sí. Sí, me ha pasado varias veces. Y eso, como te decía, así, en estos 3 años lo he visto muchas veces. Tiene mucha razón la compañera en esto del procurador, cuando él debería estar para proteger y hacer que no se vulnere ese derecho. En la situación de las interpretaciones, por ejemplo, ese es un punto, como usted lo mencionó, que se vulneran muchos derechos, porque a veces la interpretación de la persona que va a tomar la decisión no es de un punto de vista que tal vez es el correcto. Y lastimosamente así se han dado casos muy fuertes que salen en contra algunos clientes o algunas personas en sí ante la vulneración de derechos. Y ese es un punto que en ámbito social, en la Facultad de Ciencias Sociales, poniendo de ejemplo universidad, se vive mucho aquello. Y es muy arbitrario el punto de la interpretación, porque las perspectivas son diferentes. O sea, cada uno tiene una forma de ver las cosas y toca interpretarlo de una manera. Pero al momento de tomar una decisión fuerte, así como algún caso, pues muy complejo, ¿no? En esas situaciones, las interpretaciones es un punto muy arbitrario. Claro, igual somos humanos y hay sesgos, exacto. Hay preferencias, igual, y ese tipo de cosas. Cuando uno es juez uno debería ya ser un poco más objetivo, me imagino yo también. Complejo, ¿no? Claro, y sobre todo pues hay todo un proceso para convertirse en juez. Y ahora, claro. ¿iba a mencionar algo? Sí, iba a decir algo. Imagínense de lo que dice Michael, de lo que dice Michael, por ejemplo. Cuando nosotros vamos a una acción de protección, se deduce que el juez ya tiene conocimiento del contenido de esa acción de protección. Pero aunque a ustedes les parezca mentira, hay veces que uno va a la acción de protección y el juez recién va a enterarse ahí, cuando no debería ser así. Verá que la ley dice que en la misma audiencia se emitirá la sentencia. Y hay muchas veces de los jueces que, no siendo un proceso grande, suspenden la audiencia y le instalan otro día. No siendo un proceso grande. Cuando haya un proceso grande que hay que revisar folio por folio, ¿sí? Entonces ahí sí, justificado. Pero cuando no es un proceso grande, no. Y lo digo así, que tiene que suspender cuando es proceso grande, porque si bien es cierto, una garantía constitucional tiene que estar resuelta en menos de una semana, ¿sí? Pero ese no es el tiempo suficiente para que el juez se inteligencie de lo que existe dentro de ese proceso. Pero cuando son folios pequeños,
el juez igual, se reinstala otro día. Y otro día no es inmediato. No es que usted hoy suspende y ya pasado mañana, suficiente un día para estudiar, ya lo instala. No, lo instala después de 10, 15 días. Yo me imagino el juez haciendo así como ese niño chino que pone el libro y hace así. ¿Sí? Así va pasando la hoja para tratar de aprenderse. Avancemos un poco hacia el futuro. ¿Cómo creen ustedes, con todos estos cambios que han habido desde el año 2020, con el tema de las audiencias telemáticas, e igual antes también se usaba mucho el teléfono, pues para, igual uno puede descargar la Constitución en el teléfono, es como la Biblia esa vaina. Entonces, ¿cómo ustedes creen que va a pasar, va a ser el futuro en materia de derecho, o cómo va a ser el futuro de los nuevos abogados con relación pues a la tecnología en nuestra ciudad? Doctora. Bueno, pienso que ya a estas alturas todos sabemos que inclusive las oficinas creo que van a ser desocupadas poco a poco, porque usted puede pasar sus audiencias desde cualquier espacio. Aquí mismo yo puedo decir, bueno, solamente dame 15 minutos, y voy a tratar de conciliar afuera, voy a enlazarme en Zoom. Entonces usted me dice, ya perfecto, esperamos 15 minutos. He pasado ya una audiencia y he estado haciendo mi trabajo en 15 minutos. ¿Sí? Entonces yo creo que nos vamos a actualizar. Estamos aquí en Machala, yo lo puedo hacer desde Europa, desde Asia, en Cancún, desde Estados Unidos, en Cancún, vámonos desde Cancún. cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces yo pienso que no deja de ser una ventaja, porque yo no dejo de ser abogada en mi país a través de un enlace. Entonces yo en esa parte lo veo beneficioso, ¿no? Claro, siempre y cuando pues ya se tengan las medidas suficientes para poder ejercer. Interesante eso ahí. Sí. Andrea. Con esto de las firmas electrónicas ya no es necesario pues ir a dejar esas colas grandes que tenías que hacer para dejar tus escritos. Ahora todo, firma electrónica y directamente ya está y lo despachan y toda la situación. Hay situaciones que sí son favorables con esto de la tecnología. Inclusive, bueno, por el tema del terremoto que hubo el año pasado, se dejó de ocupar las instalaciones de la corte en el centro, pero y las personas que trabajan al frente han optado por cambiar de negocio, porque al frente se trabajaba mucho en el tema de copias, en el tema de restaurantes, de impresiones, restaurantes y eso. Algunos han decidido cambiar el modelo de negocio porque ya la corte no está ahí y va a demorar muchísimo tiempo en que se arregle eso, porque por dentro está un poco destruido. Entonces, todo ese tipo de cosas que pasan alrededor del abogado van a ir cambiando poco a poco. E inclusive esto de que la corte se cambió de lugar y ahora está a la salida de Machala, a algunos les ha afectado. Y pues chuta, ¿cómo hacemos pues con el tema de la movilización? ¿Cómo hacemos con el tema de la tecnología? E igual uno puede que en su momento se quede sin internet. ¿Cómo le hago para conectarme a la audiencia? O se me apaga el teléfono. Tienes que estar preparado. Eso implica pues una Claro. preparación previa pues el abogado. Siempre hay un plan B, pues. O sea, tú ya tienes atinado que vas a hacer eso, pero me imagino que tienen también un as bajo la manga para darle solución a aquello. Oye, en ese punto de que está ubicado ahora fuera de Machala, mucha gente no sabe. Porque, bueno, mucha gente que no está interiorizada en el ámbito del derecho, porque no transita mucho por aquello y no sabe. Y un día te toca ir a dejar el documento a la para corte, pues y está todo cerrado. Claro. Ahora, con el tema de la tecnología, ustedes, bueno, tú te graduaste también a distancia, ¿verdad? Estudiaste, creo que fue híbrido. Bueno, mis 2 primeros años fueron de manera presencial. En sí, mi carrera tuvo 8 semestres. Y de ahí, pues, cogía 2, 3 materias por mi situación económica y así pasé como unos 2 años más cogiendo 3 materias. Y de ahí fue a distancia mis 2 últimos años. Bueno, por ejemplo, en el año 2020 y ahora, pues que está terminando algunos ciclos para algunos chicos en la universidad, también de manera telemática. ¿Creen ustedes que, bueno, es una cuestión de decisión personal, pero creen ustedes que un profesional en derecho se puede forjar a través de clases telemáticas? ¿O debería haber como que alguna estrategia para que estos jóvenes que se van a graduar y que van a ejercer profesionalmente se preparen un poco mejor? Bueno, yo pienso que ellos podrían recibir las clases telemáticas, pero yo pienso que la universidad, no sé si desconozco cómo esté su pénsul de estudio, sí debería hacer que los jóvenes que estudian Derecho reciban prácticas presenciales. Es importante. Aunque los tiempos cambien, siempre usted teniendo al maestro frente, usted le puede hacer cualquier pregunta y el maestro puede escuchar bien. Porque recordemos que el Zoom, el Internet,
A veces falla, a veces no se escucha bien, el maestro coge, le indica, le dice usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer esto otro. Y usted si tiene alguna duda, alza su mano y es atendido por su maestro, ¿no? Entonces yo sí pienso que tienen que dejar un espacio para ser presencial, la práctica. Usted la teoría hasta lo lee. Y también el que sigue derecho está obligado a autoeducarse. Porque el hecho que su maestro esté ahí tampoco significa que el maestro sabe todo. El maestro lo va a dirigir por donde usted ir. Pero no significa que sepamos cuando estamos delante de alumnos absolutamente todos, porque no somos sabios. Y además el derecho es tan extenso, ¿sí? No es imposible no estudiarlo, pero sí, por eso es que hay las dedicaciones a ciertas áreas, administrativo, constitucional, civil, porque usted puede abarcar, ¿no? Claro. Y dividirse. Entonces, las leyes cambian, hay reformas siempre, constantemente, cada año al algo menos, cambia. Al menos el derecho tributario es, muy cambiante. Entonces tú tienes que estar pilas ahí y seguirte educando, como dice. Por ejemplo, ¿tú qué has estado estudiando pues este último año? A mí me gusta, por la situación actual en la que estamos en nuestro país, me da un poco de temor ejercer penal. Pero en sí, a mí lo que me gusta es la materia penal. Estaba leyendo mucho sobre esa área. Entonces, voy a retomar algo de lo que tú comentabas con Karina. Es sobre, sí quisiera acotar algo, es sobre las clases en línea. Yo sí creo que no deberían dejar de existir. Porque en mi caso... Ayúdame. No me gusta utilizar el término madre soltera, jefa de hogar. Entonces, con 2 hijos, con un trabajo del sueldo básico, si no hubiera sido por las universidades a distancia, nunca hubiera sido abogada. Entonces yo sí creo. Pero sí, como dice Karina, dar su espacio pues para las prácticas. Debe haber una vinculación de los nuevos profesionales con los profesionales que ya están ejerciendo para aprender. Yo, por ejemplo, veía, y era muy recurrente, que cuando la corte fusionaba aquí en el centro, había muchos abogados jovencitos que estaban ahí esperando que tengan a alguien para ofrecerles sus servicios porque no encontraban trabajo. Entonces es importante que se vincule al nuevo joven. Por ejemplo, yo tenía la ventaja de que mi primo era abogado, como lo manifesté, y cuando yo estudié Derecho, él me dijo, tú tranquilo que cuando te gradúes puedes venir acá, yo te ayudo en lo que se pueda. Entonces yo tenía ese colchón, pero ahora mismo pues hay muchos jóvenes que no tienen un familiar o que no tienen un amigo que sea abogado y que entre 3-4 personas alquilan una oficina y después comienzan las peleas porque todos son abogados pero ninguno sabe administrar o no se llevan entre ellos. Entonces hay muchos problemas que conlleva esto. A mí, por ejemplo, para cerrar el tema de la tecnología, me vienen a la cabeza todos estos videos virales de sesiones por Zoom que han habido y que, por ejemplo, el abogado estuvo desnudo de la cintura para abajo o llega justo la amante del juez y no sé si vieron ese video. Hay un video donde un juez está dando la audiencia y llega el amante y se le monta encima. Y pero todo no es el mundo, en nuestro país. No sé si sea en nuestro país. No. Todo el mundo vio el video, pero es impactante, o sea, como ese tipo de cosas te pueden fallar. O que la cámara se te daña, alguna cosa por el estilo. Pero siempre ha habido este tipo de cosas en esta época moderna, por así decirlo. Es una transición súper compleja, porque aunque somos jóvenes, la tecnología es tan amplia, hermano, que hay muchas cosas que tú día a día puedes aprender en torno a aquello. Y esos errores, como tú lo manifiestas, pasan en todas las profesiones en sí. No sé si vieron también la del periodista que estaba con la chica y se estaba vistiendo y toda la vaina. Claro. Son situaciones que pasan, pero se te salen de las Claro, manos. imagínate que tú tengas el micrófono silenciado y como el anfitrión del Zoom te puede habilitar el micrófono, tú estás que lo puteas al juez. Entonces te cae ahí en la movida. En las clases pasa muy seguido. Hay muchas Claro, en las cosas clases pasa eso, pues el de profesor que- le habilita el micrófono ahí y están que lo putean al pobre profesor. Así, la mamita del profesor la tienen de arriba para abajo. O estás en audiencia y cruza el gas. Pero también es complicado. También, sí, complejo, ¿no? Pero yo creo que de todas maneras, ya al ser eso natural, porque ya pasó a interiorizar a nosotros, ya no es algo extra, sino es algo que debemos vivirlo a diario, ya como que es normal. Ya todo el mundo tiene su sector y ya sabemos que debemos llevar con eso, aunque pueda ser un poco complejo. Pero ya forma parte de nosotros y no podemos sacarlo. Por ejemplo, en esa situación de las clases presenciales y virtuales,
Yo estuve desde tercer semestre, todo virtual. El último semestre recién lo vine, por esta situación de la pandemia y todo estos puntos, ¿no? Lo vine a recibir presencial. Pero qué fatal uno como estudiante no poder tener esa relación con los compañeros, llegar a no limitarnos en comentarios, en participación, porque la tecnología en ese ámbito educativo sí está bastante débil aquí en la ciudad y en el país en general, se lo puede mencionar, ¿no? Porque nos limita bastante. Hay un de los estudiantes de Aristóteles, los parapatéticos, ellos caminaban mientras hablaban y filosofaban. Y eso ya no existe hoy en día. Por ejemplo, ahora es muy complejo de que nos juntemos a hablar de temas coyunturales o de temas que pueden aportar en la sociedad. Lo que nosotros queremos hablar es de tecnología, farándula, deporte, vida bohemia. Son situaciones que se ven muy limitadas en las universidades por el mismo hecho de que la tecnología nos ha brindado esa falsa obstaculización, comodidad. Exacto, de que no querer hacerlo. Hay muchos, eso es lo que le decía también a la doctora en un principio, de que hay muchos estudiantes que hoy en día no le dan esa relevancia al hecho de querer progresar ante los mismos, porque la tecnología nos limita mucho. Así como es benefactora, tiene sus contras también, ¿no? Claro, yo creo que a todos los profesionales les ha pasado que tal vez tienen al compañero más vago de la universidad, o tal vez a uno que por ahí era medio retraído, y que ya en el ambiente laboral se llegan a encontrar y dicen: ah, mi compañero de la universidad, ¿en qué andas? Ah, soy juez. Entonces como que ya la universidad te ayuda a mantener relaciones sociales con otros profesionales en la misma rama. Incluso si tú, por ejemplo, nunca llegaste a ser pana de tus compañeros de la universidad porque estaban en clases virtuales, tal vez te limite eso, pero eso es una gran verdad. O sea, te encuentras compañeros de la universidad y te pueden ayudar en algo, o tú los puedes ayudar en algo a tus compañeros de la universidad. Claro, claro. Por ejemplo, a mí me pasó en clases de inglés. Yo solo recibí también una sola clase de inglés presencial. De ahí las otras fueran siempre telemáticas. Cuando recibí la clase de inglés presencial fue lindo. Conocí gente de derecho, de economía, de todos lados. Porque ahí en la clase de inglés ya te juntan todos. Claro. Fue magnífico porque hay esas relaciones. Y ya sabes, ya tengo mi pana abogado, ya lo puedo contactar. Ya tengo mi pana economista, ya lo puedo contactar. Pero virtual, tú coges, abres, presente, cierras la cámara y te pones a hacer otra cosa. ¿Y quién será que está ahí? Ni idea quién está ahí. Entonces son situaciones complejas. Oye, tío Miau, pero mira, en torno a toda esta situación tecnológica y demás, nos hace estar en una zona de confort y estarnos en casita, tranqui, relajado, fresh. Pero ahora nos toca salir en una sociedad donde estamos bastante violentos. Hay muchas situaciones complejas en torno a la seguridad. Y nos hemos dado cuenta de que hay muchos fiscales, jueces, abogados que ahora están luchando con aquello. Porque si tú haces el bien y quieres investigar un caso, sobre todo también los periodistas, y no lo puedes seguir porque ya te amenazan o porque ya existe una persecución, ya saben tus datos, ya saben de tu familia. ¿Qué opinan, doctora, abogada, en torno a aquello? La seguridad ahora de los abogados, cómo se está dando toda esta situación dentro del país y en la ciudad en sí. Bueno, yo he sido siempre, nosotros pertenecemos, o al menos yo pertenezco al gremio del Colegio de Abogados de aquí del Oro. Y digo así yo porque los que vinieron después, pues ya se les facilitó solamente para que se inscriban a un foro, y que era totalmente gratuito y que nosotros tuvimos que pagar para poder ejercer. Ellos ya no. Me imagino que es el caso de ella, ¿no? Sí. Ya, pero es opcional. No era como antes que se exigía eso, o si no, no podía ejercer. Entonces, siempre me he pronunciado y he dicho, por ejemplo, en la corte, cuando nosotros íbamos a las audiencias, no hay una seguridad. Así como decía Michael, la tecnología en muchas de las cosas ha perjudicado. El policía solo pasaba en el celular. Ni siquiera alzan la cabeza para contestar el saludo. En la corte o en la fiscalía es igual. Esa es una. Otra, nunca usan chaleco antibalas. Parecen que fueran He-Man, no sé quiénes serán los señores, ¿sí? Otra, jamás revisan
si es que la persona entra con alguna arma, etcétera. Entonces yo sí veía expuestos no solamente a los funcionarios judiciales, sino a nosotros también, que íbamos a la corte. Y hasta en la fiscalía sigue siendo igual. Por ejemplo, hoy que venía para acá, vi a unos señores militares parados en la parte de afuera. Primera vez que los veo en todo este tiempo. ¿Ya? Y los policías que están ahí internos, la semana pasada justamente dije lo mismo que estoy diciendo aquí. Los policías no sé de qué forma protegen si no usan chalecos antibalas. Si pasan solamente en el celular, entonces la tecnología ha dañado. Y no es que allá en la policía les enseñan eso. No, eso adapta al ser humano. O sea, eso no es ya problema de la institución, eso es el problema del ser humano. Si yo cumplo mi trabajo, no solamente voy a proteger al resto, sino que principalmente a mí, con todas las adecuaciones. Entonces yo sí veo, ahora lo que decía Michael, por ejemplo, amenazan, amedrantan. El país se salió de las manos del gobernante desde hace muchos años. No desde la época de Lasso, no de la época de Moreno, se salió en épocas antes. Gracias a Dios yo no pertenezco a ningún partido político. Yo soy una observadora más y puedo dar tranquilamente mi opinión, ¿sí? Entonces eso ya se salió de las manos y eso ya viene de raíz. Y ahora pues hay que sacar esa de raíz. Por eso es que los abogados estamos totalmente desprotegidos. Nosotros, por ejemplo, no podemos defender, así como decía Andrea, una causa penal. Porque si litigamos el derecho y si no le gusta la otra parte, wow, enseguida son amenazas. Claro. Y si bien esta tecnología nos ayuda a tener relaciones, a ser conocidos, también nos perjudica. Recién nosotros acabamos de ver la semana pasada que recién han quitado la conexión de internet ahí en el centro de rehabilitación. ¿Ya? Por eso es que uno no se explicaba cómo es posible que conocían ya tu vida sin que cuando los señores estaban detenidos. Entonces son cositas que se han venido saliendo y hay que componer, obviamente, pero de que los abogados estamos siempre expuestos a que terminen con nuestra vida, con la de nuestros familiares, con la de nuestros hijos, estamos expuestos. Hay que tener mucho cuidado para coger un caso, inclusive para decir, para expresarse, para hablar. Ya no se puede hablar así nomás. ¿Sí? En cualquier materia, no solamente en el área penal, puede ser inclusive hasta en familia. Yo sí creo que afrontar la situación actual al ejercer la defensa de tu cliente, inclusive, pero que prevalezca cuidar nuestras vidas, ¿no? La justicia en este entorno de violencia no puede prosperar y que cambie será muy difícil. Va a tener que pasar mucho tiempo. Hemos visto el deceso de muchos abogados que han marcado el Ecuador en estos últimos tiempos de violencia, porque Ecuador lastimosamente es una realidad. El hecho de que se está atravesando la ola de violencia que es más grande del 2000 en adelante. Que bueno, en el 84 con Febres Cordero tuvimos algo similar, pero ahora está muy fuerte. Y ha existido decesos también de periodistas, abogados, profesionales en otras ramas, en torno a este punto de querer buscar la tan anhelada justicia. Porque hay casos que eso es el meollo de toda esta situación compleja, que es la corrupción. Y el abogado tiene que ser, el abogado o la abogada tiene que ser la persona en busca de esa justicia, ¿no? Que lastimosamente nos limitan por el hecho de que existe gente con poder donde ya conoce su vida, o ya conoce que tiene hijos, conoce que tiene esto y lo otro, y como usted lo mencionó, doctora, estando dentro de 4 paredes, encerrados, entre comillas, y se ven muy vulnerables en aquello. Como usted lo mencionaba, son realidades muy fuertes que lastimosamente no podemos llegar a ese punto justo que la sociedad anhela, y sobre todo querer mejorar esta situación tan fatal que está viviendo el país, ¿no? Claro, la pregunta es, ¿evolucionamos o involucionamos? O sea, porque tenemos una herramienta como es la tecnología, pero también tenemos esta involución en el tema de seguridad social. O sea, ¿cómo podemos llevar nuestras vidas si afuera hay un caos completo? Claro, está muy complejo. Doctora, en el punto de personal, ¿no? Igual a abogada, situaciones desde 16 años usted ejerciendo el derecho,
pongámonos un poquito más tranquilos, porque creo que ya hablamos mucho de esta situación de delincuencia y afecta emocionalmente, uno lo piensa y sí afecta ese punto, ¿no? En estos 16 años, ¿qué ha sido lo más bonito de ejercer el ámbito de derecho por usted? Y usted en los 3 años, ¿qué es lo que considera que su experiencia fue magnífico? Claro que me imagino caso a caso debe ser una cosa bárbara. Bien, me toca emocionado. Como cuando el pelotero entra a la cancha, así. Me gustan tus referencias futbolísticas que has tenido el día de hoy. Ya pues, entonces, ¿cuáles son en su trayectoria y en la suya esa experiencia que usted destaca y nos puede contar y a los amigos también que nos están viendo y escuchando? Bueno, yo tuve 2 buenas experiencias, como ya les dije antes. Siempre cuando comencé a ejercer el derecho aquí en Machala, sobre todo, me incliné por el derecho de familia. Yo llevo derecho de familia, civil, laboral, constitucional, esa es mi área. Pero hubieron casos que han plasmado mi corazón en realidad y que siempre los traigo a cotación porque son importantes, ¿no? Entonces, diría yo, por ejemplo, el caso que tuve de un papá que quería la tenencia de su hijo, un hijo con una parálisis de su cuerpo. El papá no trabajaba, la mamá se lo quería quitar porque ella estaba ensañada con el padre, más no porque quería al niño, ¿ya? Yo defendía al papá. Cuando fuimos a la corte ante la jueza a tomar ya una decisión porque era un caso de tenencia, el niño estaba con su madre, porque aquí pues así la madre pegue y golpee, el hijo tiene que estar con la mamá muchas de las veces y no se le puede probar lo contrario. Entonces la señora tenía a la niña y al niño y el señor era mi cliente en un mar de lágrimas. Muy difícil se ve a un hombre llorando. A veces no lo hacen hasta por machismo. Pero este caso era muy peculiar, el señor sí lloraba. Cuando yo, lo veía llorar, yo también dejaba el derecho a la duda. Dije, este hombre, ¿qué le pasa, no? Pero cuando tú ya vas frente a un simulacro de estrado y estás ahí con las partes y ves una madre rígida, enojada, porque el hombre no trabajaba y no le daba para los alimentos, y ves un niño que apenas lo ve al padre, se lanza hacia él y se encuella y le dice, papá, yo te amo, llévame contigo. Entonces a usted la sangre, tal como se me está poniendo ahorita, se me baja a los pies. Digo, wow. Va a llorar. Claro, sí. Por supuesto. Sí, te lo creo. Es un niño parapléjico el que le estoy diciendo, ¿sí? Tenía sus 5 sí, pero su cuerpito no le funcionaba bien. Y la madre se quedó así sorprendida. La jueza se limpió así la lágrima porque vio, una cosa es contar, otra cosa es ver, ¿sí? Entonces él cogió y manifestó, si yo no trabajo es porque yo me encargo de darle la rehabilitación a mi hijo, de llevarlo, era un señor que vivía en Santa Rosa, de llevarlo, allá pues tenían los caballos en ese tiempo que daban la rehabilitación por medio de los militares, etcétera, etcétera. Entonces yo me encargo de eso y son mis hermanos los que me ayudan para dar de alimento a mi hijo. Porque ella se quedó con la niña, lo más lógico, señor juez, es que se haga cargo ella de la alimentación de la niña y yo de mi hijo. Entonces, ahí sí viene la exposición, porque ahí tenemos exposiciones humanas en los derechos de familia, ¿sí? Más que legales muchas veces. Entonces, ¿cómo yo puedo acusar a un padre que se está preocupando 100% por su hijo, 100% por su hijo, y de pronto la madre lo acusa de no quererlo alimentar, pero ella tampoco está dispuesta, ¿sí?, a dejar todo para cubrir el espacio que deja el padre? La jueza determinó que quien tenía que tener la tenencia era el papá, ¿sí? 100% dedicado a su hijo, lo cambiaba. El niño era una satisfacción tremenda. Y ojo, por lo general los varones se inclinan a la madre. Por lo general. Sabemos que hay un complejo ahí, me parece psicológicamente, Edipo, ¿no? Edipo, sí. Por lo general, pero este niño no era la diferencia. Ese fue uno de los casos que a mí, al menos hasta ahora, lo tengo así como que lo volviera a vivir, ¿ya? Y hubo otro caso que es el caso de unos señores, de la señora Acaro, me acuerdo, claro,
Esta señora, la hija, perdió la vida, tenía una enfermedad, lupus. Entonces ella se quedó con los niñitos, con los nietos. Papá estaba acá. Papá debía $5,000. Y papá tuvo el atrevimiento de pedir tenencia. Ese es el atrevido, ¿sí? Aprovechándose que la madre había fallecido, él pidió tenencia. Mi justificación ahí al juez es, si en todo el resto del año antes no les dio de comer, ¿usted cree que le va a dar de comer ahora? ¿Sí? Es la abuela la que está ahí. A la señora, por desgracia, se le quemó la casa en pleno proceso de tenencia, lo que le dio arma al otro abogado para decir dónde lo va a llevar a vivir. ¿Sí? En primera instancia, el juez dijo, a falta de la madre, el padre. Pero es que el padre tiene que ser padre, ¿sí? No estamos porque es hombre es padre, no. Nosotros ya somos adultos y sabemos lo que es ser madre y lo que es ser padre. ¿Sí? Eso tiene que cumplir muchos requisitos, no solamente decir te amo hijo, no. Hay que demostrar el amor con dedicación, esmero, etc. Pero este hombre no era así. Lo único que yo me defendí es con la boleta de premio personal que estaba vigente. Fallecida la madre hace un mes, él igual no le pasaba alimentos en ese tiempo a los hijos. Para ver si es que ganaba o perdía, ahí comenzaba a pasar alimentos. ¿Qué tal? En primera instancia perdimos, discutí con el juez, le dije, no puede ser posible que usted haga esto, eso no es justicia. Bueno, no, el día que apelamos, la señora fue a mi oficina, yo ya estaba dispuesta a todo. Yo dije, si la señora no quiere apelar, yo apelo, porque yo no me voy a ir así. Es algo que ya ya usted se mete ahí, no se empodera, como quien dice, no es una cuestión de justicia. Y ese día la señora dijo, yo firmamos, y la sala nos dio la razón. Entonces son dos casos que al menos a mí me han marcado, ¿no? Qué bonito y qué interesante. Y ahí uno puede ver el amor por la profesión. ¿Usted qué se lleva estos 3 años ejerciendo abogada? Bueno, yo creo que somos un poco ya cortos de tiempo, pero voy a hacer así. Yo creo que a mí me llena mucho de satisfacción cuando tengo una boleta de excarcelación. Me dirijo al centro de rehabilitación, llevo esa reunión familiar. Al salir, pues, al ex-reo, unirse con su familia, porque estar ahí es un infierno. Entonces creo que eso es satisfactorio para ti como abogado. Un logro más del día. Muy bien, qué bonito. Sociólogo, yo creo que vamos llegando al final. No llores, sociólogo. Si usted llora, yo lloro. Son historias que uno no la vivió, pero escuchando uno se mete a la película y... Claro, dice, chuta, es tan bueno, mi sí, padre. sí. Entonces, son situaciones que me imagino que ustedes también, antes ya de despedirnos, uno de los factores de la interpretación es muy subjetivo, así como las emociones. Me imagino que ustedes durante todo ese trayecto de escuchar, ver situaciones, deben también tener un tic como que para que tus emociones no resalten, porque debes mantener una postura fuerte, y eso es muy complejo para un ser humano en sí, mantener las emociones ordenadas, es súper difícil. Imagino que ustedes, bueno, usted ya con tantos años de experiencia ya lo ha de tener frío eso, pero usted entrando a aquello, me imagino que esas emociones han de estar siempre como una montaña rusa. Siempre como manifestaba Karina, es difícil no mantener ese lazo, ¿no? Es muy difícil. Ella decía, tú te empoderas y tratas de hacer, es como que si fuera algo tuyo personal. Entonces las situaciones que tiene tu cliente es tuyo personal porque tú eres su defensa. Entonces es difícil no poderse involucrar, no crear ese lazo. Claro, pero el lazo de amistad. Fuera lazo. Lo que pasa es que aquí viene algo que dijo Andrea desde el comienzo, que yo le escuché a ella. El abogado se convierte en psicólogo. Por ende, a nosotros cuando estudiamos nos dan psicología jurídica. No sé si ella lo recibió o si aquí en la universidad lo dan, pero yo sí tuve la suerte de recibir psicología jurídica, donde a usted le hacen inclusive conocer al delincuente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es el delincuente? ¿Cómo es el delincuente nato? Y el delincuente que se hace. ¿Ya? Entonces son cositas que es importante que la universidad recupere. Y parte de esa psicología le enseñan a tratar justamente esos casos emocionales, porque son emocionales, como lo dijo Michael. A uno le llegan al alma y usted tiene que tener la interés para decir, señora, no se dé por vencida, vamos. Así usted a las espaldas se esté secando la lágrima, como a mí muchas veces me ha pasado. No, señora, venga, camine. A un costado la lágrima ha caído y bueno, vamos.
pero tengo que darle ese poder, porque si ella no recibe mi energía, imagínense las dos Claro. en un mar de lágrimas, no podemos. Claro, ¿Ya? sí, No podemos. Entonces, alguien tiene que ser fuerte y ese es el papel del abogado. Claro. Sociólogo, llegamos al final. Les agradecemos a todos ustedes por vernos en YouTube y también por escucharnos en Spotify. Ahí tenemos ya 12 episodios ya publicados. Yo te dije que ya a partir del 10 esta vaina iba a mejorar. ¿Cuánto Porque te cuento que nuestro episodio de la semana pasada de Caso Cabrera es uno de los más vistos. Sí, sí, que tiene como 400, creo. Algo así. Está bacán. Sí. O sea, de todas maneras, el que persiste la va a alcanzar, ¿no? Claro. Entonces, ese es el trabajo. Hay que seguir. Yo te dije que al 16 esta no te iba a reventar. Todavía estamos a ¿cuántos? ¿A 3? 3 días. A 3. Así que muchas gracias, doctora, muchas gracias, abogada, por estar aquí. Para nosotros es un placer recibirlas y pues en algún momento haremos una segunda parte para andar en cosas un poco más personales inclusive, pero ahí vamos a estar conversando. Doctora, lo mismo, mándele un mensaje a la gente que está perdida. A los que están perdidos, bueno, que me ubiquen en la oficina jurídica. ¿En dónde? Bolívar entre Juan Montalvo y Junín, número de celular 0987-235371, y un consejo especial a los estudiantes de Derecho, que si usted siente esa vocación por ser abogado, siga estudiando. Caso contrario, déle espacio a quienes sí quieren estudiar Derecho. Baraja. Abogada, un mensaje para la humanidad que también está perdida. Bueno, pues que traten de centrarse. Porque, no, lo que les podría manifestar es que en esta área, pues en esta rama, que a los estudiantes, que es una carrera muy bonita, muy extensa, y que si se enamoran de su carrera lo van a hacer muy bien. Vocación. Es una área muy linda. Derecho es una área muy linda. Sí. Muy bien, muchísimas. Oye, Contacto. 098-639-7508. ¿Y lo ubican en dónde? En Bolívar y Juan Montalvo, al lado del hotel. Hay que ponerle tanque de oxígeno ahorita a la abogada. Ya tenemos que terminar esta vaina, Michael. No me Sí. gusta que la voz del pasado nunca habló hoy. Claro, es que no tiene micrófono por la voz del pasado. Ah, sí, no hay micrófono, chuta. Bueno, toca. Claro. Aceptamos, pues si queremos otro micrófono, pueden ustedes poner su billete aquí en Background Studios, auspiciarnos y tendremos pues micrófono para la voz del pasado, un par de cámaras más, unos trípodes que nos hacen falta, así que invierta ahí. Y los clips de qué pasó ayer se promocionan desde $1, déjame contarte. Es decir, si Sí, tú quieres tu esa marca propaganda. dentro de los clips de qué pasó ayer, no del programa, de los clips, vas a poder hacerlo desde $1. Y con $2.50 te mencionamos inclusive en el clip. Así que pilas ahí a todas las personas que nos ven en Patreon Studios. Tienen acá su productor audiovisual de confianza. Michael Hidalgo, despídase de la gente. Nada, muchas gracias por aceptar la invitación, gracias por estar aquí, por nutrirnos un poco más sobre esta situación compleja. Y muy bonita también, porque escucharlas a ustedes inspira. Yo creo que igual nos han de escuchar muchos jóvenes que ojalá mantengan esa inspiración en el ámbito de derecho y buscar la justicia que tanto anhela el país. Gracias por escucharnos, esperemos que también pegue así como el notario. Y vamos para darle. Claro que sí. Próximos invitados. Estos son nuestros segundos invitados. Aquí tenemos Claro, que... es que aquí entre influencers llega, capaz y hacemos que lleguen más personas. La doctora Karina es influencer, déjame contarle. ¿Sí? ¿En ¿Sí? qué? ¿En TikTok? No, creo que es en Facebook, ¿no? En Facebook, Ay, claro. ay. Entonces nos estamos viendo la próxima semana. Esto fue ¿Qué pasó ayer? Historia del derecho. Cuídense.